De lunes a viernes, escucha en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Guillermo Botero, ministro de Defensa, confirmó en la FM que desconoce la información publicada por el diario El País de España, el cual asegura que el Ejército de Colombia prepara una versión coordinada sobre el conflicto. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días. Un cordial saludo, Luis Carlos, a usted y a su equipo. Gracias por atendernos. Dos noticias importantes a esta hora, de las cuales queremos conocer detalles y su opinión, señor ministro. La primera, con la que amanecemos, de El País de España. El País de España publica esta mañana un documento que habla sobre que el ejército de nuestro país está preparando una versión coordinada sobre el conflicto. Habla sobre un documento que, según El País, elaboró el general Nicasio Martínez, que llama a construir una narrativa unitaria ante la Comisión de la Verdad y el Tribunal de Paz. ¿Conoce usted algo sobre este tema, señor ministro? No conozco el artículo y no podría opinar sobre él. Habrá que estudiarlo. ¿Hay alguna intención desde su ministerio para tener una versión coordinada sobre el conflicto nacional? No me refiero a eso porque no he leído el artículo. Mientras no lo lea, no soy capaz de dar una opinión, Luis Carlos. Entiendo perfectamente, señor ministro. El otro tema importante, el gobierno va a enviar 1.350 militares para reforzar la seguridad en el Cauca. ¿Cómo está la seguridad en el Cauca? Pues hay que mejorar la seguridad. Hemos visto lo que ha pasado en los últimos días, hemos visto los enfrentamientos en la población de Suárez y concretamente en un corregimiento que se llama Bellavista. Allá ha habido combates con el ejército en días pasados. Tristemente falleció un sargento, el sargento Hernández, la semana pasada, otra persona resultó herida. Y hemos considerado que hay que ampliar el pie de fuerza. El Cauca tenía hace algunos meses muchas más personas, pero en la vigilancia necesaria que hay que ejercer sobre las ETCRs, pues ha habido algún desplazamiento de fuerza pública y hay que volver a reforzar el Cauca. Sobre la presencia de carteles mexicanos en el Cauca, señor ministro, ¿dice usted que no están los carteles o que sí hay? No, yo lo que digo es que como una organización criminal allá instalada no la hay, pero claro que hay presencia mexicana. Sí. ¿Y qué carteles mexicanos, qué presencia de carteles mexicanos están? Pues está haciendo por esos carteles que la adquieren en esta zona y que efectivamente les exportan vía Mar Pacífico a los países de Centroamérica. Señor ministro, buenos días. Fernando Quijano le habla. ¿Cómo avanzar en esta gran avanzada que están haciendo en el Cauca, en esas tierras de resguardos que se han convertido en santuarios de varios grupos? Porque se anunciaron los 2 batallones para una región bastante, compleja en Colombia y en las cuales están avanzando grupos, columnas como la Dagoberto Ramos. ¿Cómo avanzar en esos territorios que están vetados o vedados a las fuerzas militares? No, pero Fernando, buenos días. Pero esos son territorios que están acotados, es decir, hay mucho espacio hacia la cordillera, hacia la comunicación con el Tolima, hacia Planadas y hacia Ortega, donde la influencia de la fuerza pública es una influencia decisiva en el sentido de cortar un corredor para buscar una salida al Pacífico para las rutas de narcotráfico. Ahí hay mucho espacio para copar y hay mucha zona donde la fuerza pública puede ejercer. Ministro, con los buenos días, le saluda William Calderón. Quisiera que regresáramos al comienzo de la conversación que le planteaba Luis Carlos en relación no específicamente con el artículo que publica hoy el diario El País de España, sino directamente con ese documento al que hace referencia, el Plan 002811. ¿Ese documento lo conoce usted, ministro? No sé cuál será el 002811. Es un documento que envía ¿de qué fecha? 13 de marzo de 2019. Es un documento que envía el comandante del ejército, el general Nicasio Martínez, a los jefes de Estado Mayor del Comando del Ejército, en el que les pide tener un plan coordinado para la comparecencia de militares ante las 2 instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y no repetición que surge del Acuerdo de Paz. Y establece allí líneas de contraargumentación que debe usar el ejército cuando se presenten estos militares ante la JEP. ¿Ese tema no fue consultado con usted, ministro? No, eso no fue consultado
consultado conmigo, no conozco el documento. ¿Qué opinión le merece el hecho de que el comandante del ejército busque una narrativa unificada de sus militares ante la JEP? No, es muy difícil sin haber leído un documento, y un documento que ustedes tienen seguramente frente a sus manos, y yo no conozco el documento. Yo, mientras no conozco el documento, no me pronuncio sobre él. Señor ministro, cambiándole un poco el tema, ¿usted tiene información de inteligencia de hombres de la guerrilla del ELN que estarían cuidando a Maduro o a los altos funcionarios del gobierno de Venezuela? No, yo no tengo esa información. Señor ministro, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil, como siempre. Con mucho gusto, Luis Carlos. Un cordial saludo. Gracias, igualmente. En la FM, las noticias como son. Diego Arria, ex embajador de Venezuela en la ONU y expresidente del Consejo de Seguridad, habló en la FM sobre contacto entre Nicolás Maduro y Donald Trump en el marco de la crisis que vive Venezuela. Señor Arria, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias, Luis Carlos. ¿Cómo interpreta estas conversaciones o estas afirmaciones de las últimas horas? Yo creo que tiene una característica muy especial. Hasta ahora la oposición venezolana ha venido participando en el diálogo en República Dominicana y ahora con Noruega. Cuando en República Dominicana los negociadores eran Panamá y la República Dominicana, que no tienen una capacidad real de instrumentar nada en Venezuela, ni tampoco lo tiene Noruega. El hecho de que comience en los Estados Unidos, el gobierno americano reconozca el propio Maduro de que hay conversaciones a ese nivel, yo creo que le da una seriedad y una importancia realmente extraordinaria al proceso actual. Eso me recuerda del proceso de negociaciones de paz en El Salvador, donde estaba Colombia, Venezuela, México y España como mediadores a Naciones Unidas, y este proceso solamente se cierra al momento que los Estados Unidos se incorporan al proceso, que los propios narcoguerrilleros los guerrilleros de El Salvador advirtieron que estaban los Estados Unidos y que la negociación era seria. Yo creo que algo parecido está ocurriendo ahora. ¿Azuri Chamá tiene pregunta? Sí, buenos días, señor Arria. El presidente Donald Trump en varios escenarios había dicho que no dialogaría con alguien como Nicolás Maduro, pero parece que las cosas han cambiado y queremos saber, en su concepto, ¿es esta una señal de fortaleza de Donald Trump como hombre conciliador o todo lo contrario, de debilidad? Yo creo que es una señal de fortaleza. Al mismo tiempo, es algo que tiende a crear división dentro de la propia narcorrégimen de Maduro, porque al mismo reconocerlo, en el fondo Maduro no está tratando de cubrir el hecho de que funcionarios de su administración estaban ya negociando con los Estados Unidos sin su autorización. Su manera tan categórica de afirmar de que lo tiene hace meses estas conversaciones, en el fondo lo que está indicando es reconociendo de que había personas dentro del régimen que estaban negociando o conversando con los Estados Unidos sin el conocimiento de su gobierno. Señor Arria, buenos días. Le saludo desde el sur de la Florida. ¿Usted cree que estamos cerca de ver a Nicolás Maduro fuera del poder? Caramba, nada me gustaría poder admitir algo semejante, pero cuando uno está en manos, en mi país, en manos de una narcotiranía como la de Maduro, asegurar eso así en este momento sería para mí bastante difícil. Sí, señor Arias, ¿cuál podría ser un acuerdo entre Trump y Maduro? ¿Qué se puede uno imaginar? Claro, los dos completamente impredecibles. Es casi lo mismo de preguntarse algo similar sobre Kim Jong-un y Trump, personajes impredecibles, pero ¿qué puede haber ahí detrás? Para mí, sin haber duda, lo que está son las salidas. En el fondo, nunca ha estado Maduro y su narcorrégimen más sujeto a presiones tanto internacionales como las de Estados Unidos. La situación económica de Venezuela es cada vez peor. Yo creo que lo que están buscando en el fondo salida algunos de ellos, de cómo sería un proceso de transición, qué implicaría para ellos, cuál es el régimen de sanciones que se les aplicaría, hay algunas sanciones que se les pueden quitar o no. Eso para mí es el asunto que está en este momento sobre la mesa. Y creo que los acontecimientos para mí se están acelerando. Este reconocimiento público que hace el presidente Trump y al mismo tiempo admitido por Maduro implica que estamos realmente frente a algo mucho más importante de lo que la gente se imagina. Señor Diego Arria, ex embajador de Venezuela en la ONU, ex presidente del Consejo de Seguridad, ex candidato presidencial venezolano, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muchísimas gracias. Gracias. En Colombia, Luis Carlos Vélez. Fernando Kutz, ex asesor del presidente Trump y exdirector para Sudamérica del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, se refirió en la FM a los contactos entre el régimen de Maduro y Donald Trump. Señor Kutz, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por tener. Gracias por darnos unos minutos. La llamada corresponde
a las noticias que se han desgranado en las últimas horas sobre supuestos acercamientos entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que en realidad se estén acercando los dos países y los dos gobiernos? Sí, yo creo que no es muy probable que realmente estamos cerca de una resolución a través de este diálogo. Pero ainda creo que es un diálogo importante, es un diálogo válido. Tenemos que tentar opciones diferentes y claro, creo que últimamente en el final de las cuentas la solución al problema de Venezuela era de un diálogo. Si fuera de Estados Unidos con quien fuera, nosotros tenemos que tentar y hacer lo que podamos. Sí, señor Kutz, ¿usted realmente sí cree que sí están hablando? Lo pregunto porque como Donald Trump y Nicolás Maduro, pues ambos tienen personalidades explosivas y muchas veces juegan o dicen cosas que no necesariamente son tal cual como las dicen. ¿Sí cree usted en realidad que hay contactos? Sí, yo no soy parte del gobierno, entonces no puedo decir con 100% certeza, pero yo estoy viendo que tiene contactos de verdad en el momento y los contactos estaban siendo entre la Casa Blanca y el señor Cabello, Diosdado Cabello. Sí. Sobre Diosdado Cabello, en las últimas horas, antes de las declaraciones de Trump y Maduro, se preguntaba mucho la comunidad internacional si es que los contactos entre Cabello y Estados Unidos buscaban de alguna manera desestabilizar, romper, generar molestias internas en el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Esa puede ser una estrategia, la de romper internamente al gobierno venezolano y buscar salidas independientes para aquellas personas que hagan parte del gobierno venezolano? Creo que sí. No imagino muchas otras razones para estar hablando con el señor Cabello. Personalmente, yo no es una estrategia que yo busco mucho. Creo que Cabello es uno de los peores de los peores. Él es un mafioso, es un líder de todas las cosas ruines que nosotros creemos que el gobierno de Maduro está haciendo. Entonces, yo creo que personalmente, si yo estuviese ainda en la Casa Blanca, no estaríamos haciendo este diálogo con Cabello específicamente. Pero la estrategia me parece ser una de intentar dividir el círculo de Maduro de cualquier manera posible. Señor Kutz, buenos días, le saludo desde el sur de la Florida. Ha dicho usted que pues sí tiene conocimiento de esos contactos entre funcionarios del gobierno de Estados Unidos con Diosdado Cabello y que se realizaron entre Caracas y Washington. ¿Usted tiene conocimiento exactamente cuándo se realizaron? ¿Y si hay alguno previsto próximamente, de pronto esta semana? Yo no soy parte de los contactos, entonces no puedo decir con 100% de certeza, pero yo estoy hablando con personas que me dicen que los contactos acontecieron el mes pasado por la primera vez y no sé cuándo será la próxima rodada, pero también no sé más si vas a hacer más contactos. Ahora que las negociaciones no son más secretas, es posible también que termine las negociaciones. Señor Kutz, buenos días. ¿Qué podría ofrecerle Donald Trump a Nicolás Maduro a cambio de abandonar el poder? ¿O el tema sería más de amenaza que de ofrecimiento? Bueno, creo que Maduro continuar en Venezuela y eventualmente el pueblo de Venezuela restaurar la democracia. Maduro no sería una persona que estaría con mucha seguridad. Entonces, lo que podemos ofrecer a Maduro en este momento es seguridad en su vida. Y creo que Maduro sabe que esto no es más una garantía para él. Entonces, si yo fuese Maduro, yo estaría intentando salir de Venezuela y garantir mi vida lo más rápido posible. Claro. Pues nos deja usted con muchas ideas de lo que puede estar pasando dentro del gobierno venezolano y lo que puede estar pasando con estos supuestos acercamientos entre Maduro y Donald Trump. Señor Fernando Kutz, ex asesor del presidente Trump y exdirector para Sudamérica del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. La opinión de
Abelardo de la Espriella, en la FM. Día de ayer, en mi editorial habitual de todos los días en la FM, y a propósito de la campaña, de la importantísima campaña iniciada por esta emisora en pro de evitar el hackeo en las elecciones de octubre en Colombia, me tomé el trabajo de hacer una lista de los 16 delitos o conductas penales tipificadas como delitos electorales en Colombia. La lista tiene 16 delitos. Llegué en esa oportunidad hasta el número 8. Hoy reinicio esta intervención con el delito número 9, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula. El delito número 10, la denegación de inscripción, el funcionario que no permita que una persona o un candidato se inscriban, incurre en este delito. El delito número 11, el fraude a inscripción de cédulas. Este punible lo perpetra una persona que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban su cédula en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan con el propósito de obtener ventaja en la elección. El delito número 12 de esta lista, el tráfico de votos. Comete este delito quien ofrezca los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádiva para que dichos ciudadanos consigan o consignen su voto en favor de determinado candidato. Aquí hay multa y también prisión. El delito número 13, financiación de campañas con fuentes prohibidas. Esto me suena a Odebrecht y a la campaña de reelección de Santos. El gerente de la campaña que permita en ella la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas será, además de condenado penalmente, inhabilitado por el mismo tiempo y multado hasta con 937 millones de pesos. El delito número 14 de esta lista que contempla nuestro ordenamiento legal, la violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales. El que administre los recursos de la campaña electoral que exceda los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral recibirá también inhabilitación y una pena de prisión que oscila entre 4 y 8 años. El delito número 15, omisión de información del aportante. Incurre en este punible quien no informe de sus aportes realizados a las campañas electorales. Ojo, aquí es el particular que aporta dinero. Y el último delito, el número 16, elección ilícita de candidatos. Quien sea elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal. Pues bien, tenemos todas las herramientas legales. En Colombia no hay problema frente a la falta de leyes, sino a la contundencia en su aplicación. Es lo que tenemos que hacer para defender nuestra magullada y maltratada democracia. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM Oficial. Armando Novoa, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, se refirió al informe exclusivo de la FM sobre el hackeo electoral al que están sometidas las próximas elecciones regionales. Doctor Novoa, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, a usted y a toda la mesa de trabajo de la FM. En las últimas horas, la FM reveló un documento, la primera parte de una investigación de 3 episodios inicialmente, seguramente van a venir más, doctor Novoa, sobre la manera en que en Colombia empresas extranjeras estarían teniendo cierta injerencia en la manera en que los votantes se enfrentan a los candidatos. Esto es un poco, de alguna manera, mecanismos que se empiezan a ver en nuestro país, los que se registraron en Estados Unidos, en el Brexit, invasión de redes sociales a votar por un candidato o a irse por un candidato. Doctor Novoa, esto usted tuvo en el CNE, ¿qué tan grave lo ve? No, pues yo lo veo muy grave y creo que es un muy buen servicio a la democracia el que está prestando la FM al divulgar este tipo de informaciones que a veces pasan desapercibidas, pero que tienen una carga de profundidad en relación con la libertad y la autonomía que deben tener los electores al momento de ejercer el derecho al voto. Yo observé en el Consejo Electoral 2 cosas. La primera es que en la campaña 2015, elecciones territoriales, campaña de plebiscito 2016, y campañas presidenciales y al Congreso de la República hubo un uso intensivo de las redes sociales con mensajes de desinformación masiva a los electores.
En segundo lugar, me encontré con una muralla de hierro en la sala, pues se consideran que los mensajes que circulan en redes sociales, en campañas electorales, hacen parte de la esfera privada de los usuarios de las redes sociales, incluidos los candidatos, y con base en esa tesis, la mayoría del Consejo Electoral se negaba a examinar querellas que presentaban los ciudadanos por esos motivos. Tengo muy presente lo que ocurrió, por ejemplo, con el plebiscito, una de las campañas. El gerente de una de las campañas confesó que había obtenido asesoría de empresas brasileras y panameñas que le sugirieron segmentar los mensajes para que la gente se acercara a las urnas para votar con odio, con indignación, dijo textualmente él. El Consejo Electoral desafortunadamente archivó esas investigaciones y no le mereció ningún comentario, pues episodios tan graves como los que ustedes están mencionando en esta información tan importante. Doctor Noboa, ¿qué herramientas existen legalmente para proteger al electorado de esta manipulación segmentada, profunda y efectiva para hacer que la gente vote por cierto candidato apelando a sus sentimientos más profundos y personales? Pues mire, Luis Carlos, en los organismos electorales de toda América Latina, este es el punto principal de sus agendas. Y menciono algunos de ellos, que incluso nosotros propusimos vía un proyecto de resolución. Lo primero es obligar a los candidatos y sus campañas a que sinceren los gastos de las mismas, incluyendo allí lo que se paga por publicidad en redes sociales. El segundo tema tiene que ver con la posibilidad de que el Consejo de Estado el Consejo Electoral celebre convenios con las empresas tipo Facebook o Twitter, con el objeto de que a través de estos pactos se identifiquen mensajes masivos de desinformación, incluso llegando a la posibilidad de ordenar a estos servidores que bajen ese tipo de informaciones. Sin embargo, pues hay unos obstáculos. El primero es que en Colombia los mensajes negativos de campaña están permitidos en desarrollo del principio de la libertad de expresión según una sentencia de la Corte Constitucional del año 94. Sí. De tal manera que estos temas tienen que ser evaluados en conjunto, pero hay algunas medidas que se pueden ir tomando de manera inmediata, como las que menciono. Doctor Noboa, en su opinión, esto que está pasando y que se viene conociendo gracias a las investigaciones que adelantamos aquí en la FM, ¿atenta contra la democracia? ¿Está en riesgo la democracia, que la gente vaya engañada a las urnas, inducida por mensajes que no son reales? Por supuesto, es que ustedes mismos se han encargado de hacer conocer por la opinión un documental que está en las redes, en Netflix, que se llama El Gran Hackeo. En ese documental se muestra cómo esa manipulación masiva del elector atenta contra un principio básico del derecho al voto, que es la autonomía que debe tener el ciudadano, lo que significa que no sea objeto de manipulaciones masivas y tendenciosas para llevarlo a votar, aprovechándose de la desinformación que muchas veces se generan con mensajes de las redes sociales. De tal manera que sí, la respuesta es afirmativa. Hay un riesgo gravísimo de afectación de la libertad del elector para escoger a sus mandatarios, y las autoridades electorales y los partidos no pueden darle la espalda a ese tipo de realidades. Exmagistrado, hoy justamente la Registraduría de Presidencia van a firmar un convenio para bajar o para combatir las fake news en las elecciones. Pero es que el CNE tiene hoy una herramienta para ordenar el retiro de noticias falsas en contra de candidatos o de temas que afecten el proceso electoral, y no lo ha usado. A 2 meses de las elecciones no lo ha usado. ¿Por qué no lo usan? ¿Y usted en el CNE lo usó alguna vez? Nosotros lo propusimos que se usara. Y quiero recordarles, para dar respuesta a su pregunta, algo que pasó desapercibido.
el Consejo de Estado de la sección quinta dejó sin efecto el acto administrativo que expidió el Consejo Electoral declarando los resultados del plebiscito, porque preliminarmente encontró que hubo una afectación masiva al derecho al voto. Sin embargo, esa decisión quedó sin efecto por las negociaciones que se produjeron posteriormente, pero hay un documento de naturaleza judicial que examinó en detalle este tema y mostró cómo era posible tomar medidas administrativas y judiciales para proteger al elector. Lo que hace la registraduría está bien, pero me parece que es totalmente insuficiente y el Consejo Electoral tiene que actuar de manera inmediata, empezando por revisar la doctrina que arbitrariamente se impuso en el Consejo Electoral anterior para permitir hacerle seguimiento a las campañas, repito, empezando porque se hagan públicas las fuentes de financiación de ese tipo de campañas. Sin duda, y creo que estamos frente a un monstruo que todos los días crece más, que cada día es más grave, que cada día muestra más tentáculos y que cada día afecta más a los votantes y a las democracias. Señor Noboa, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, es usted muy gentil. A ustedes muchas gracias y feliz día. Mantenga la FM en Twitter. Síguenos. @LaFM. La FM. Carlos Escobar, hacker, experto en seguridad informática, redes sociales, marketing político y Big Data, explicó en la FM cómo los políticos utilizan las redes sociales para manipular a los electores. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. ¿Cómo se va? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la FM. Quisiera preguntarle, usted que es un experto, que ha vivido por dentro y por fuera, cómo funcionan estas campañas, ¿cuál es más o menos la metodología que buscan algunos políticos para aprovecharse de las redes sociales? Pues primero, Luis Carlos, yo quisiera decir y cuál es el término de hacker, porque hoy hacker, si es una persona que la contratan para usar las redes sociales para desprestigiar un candidato, pues en esos términos todos los que manejan social media son hackers. Entonces, si partes de la base de un experto en programación que lo contratan para vulnerar campañas o para evitar que las vulneren. Entonces, hoy en día las campañas buscan expertos en social media para desprestigiar campañas, pero también pueden dar con programadores o con hackers para penetrar los sistemas de las campañas, ver agendas, entrar a sus portales y de pronto hasta usar el Big Data para favorecer o para irse en contra de un candidato. Y también me imagino para defenderse, ¿no? Exactamente. Sí. También para defenderse. ¿Cómo funciona este universo? ¿Qué es lo que buscan los candidatos y qué es lo que hacen estas empresas para llegarle a la gente? Bueno, el Big Data se usa hace mucho tiempo, desde que empezaron a ser populares las aplicaciones. Inclusive, pues, cuando uno está navegando, a veces el portal le dice que está guardando los cookies. Los cookies es que guardan tu comportamiento, tu manera de navegar, para que cuando después en las páginas. Estos cookies también son Big Data porque sirve para Carlos, cosas. es que no le estoy oyendo bien. Háblele bien al teléfono porque no le alcanzamos a escuchar bien en su comunicación. Bueno, que hoy en día todas las aplicaciones te guardan tu información privada, guardan tu comportamiento, dónde estás, dónde usas los bancos, cuándo vas al cine. Toda esta data se va segmentando, entonces hay compañías expertas en segmentarla. Cuando la segmentan, se crean grupos y subgrupos. Esos subgrupos se mantienen alimentados con contenido. ¿Quién hace este contenido? Un científico de data, una persona que sabe producir contenido para llevar a esos segmentos a donde uno los quiera llevar. Ya sea. ¿Qué es un científico de datos? ¿Sabe esta persona, con la información que obtiene, qué información darle a los votantes para que reaccionen de cierta manera? Claro, total, porque vos cuando segmentas, por ejemplo, podemos usar el término de los animalistas, las personas que todo el día en sus redes sociales, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, hablan sobre proteger los animales,
buscan campañas que son a fin de la protección animal. Entonces, cuando tú segmentas, por ejemplo, ese grupo, al final de la campaña, el candidato le habla directo a ese grupo, porque el científico de data le dice, esto es lo que ellos quieren escuchar, y si ellos escuchan esto, va a ser más factible que voten por usted. Claro, Eso es como se usa el Big Data. Pero también se puede usar para contrarrestar el contrincante. Claro. Puedes saber que no les gusta de los candidatos y segmentar esa gente en lo que no les gusta a los candidatos para luego decirles, este es el candidato que a ustedes no les va a gustar y no les debe gustar. Luis Carlos, es que Carlos, además de lo que mencionamos al comienzo de esta conversación, que fue un personaje que tuvo el centro de la atención de los medios de comunicación hace ya algunos años, ha estado manejando campañas y también la imagen de personalidades del tamaño de Hugo Chávez, de la fuerza de despliegue rápido del ejército en Colombia, de varias personalidades. También manejó el Twitter de Álvaro Uribe Vélez, del expresidente Uribe, y ha hecho parte de campañas ganadoras como la de Cristina Fernández y la de Mauricio Macri en Argentina. Es decir, este es el hombre que sabe cómo es que llega el agua al molino. Por eso la pregunta que le quisiera hacer, Carlos, es ¿por qué es tan fácil manipular los sentimientos de la gente? O sea, ¿dónde está la clave? ¿Es el acceso que ustedes tienen a los datos personales de los usuarios de las redes? ¿O dónde está el vacío que les permite a ustedes filtrarse por esas endijas para que la gente haga lo que quienes manipulan las redes quieren que se consiga? Pero primero te hago una aclaración. Yo, en todas las campañas que menciona, hemos estado en a veces temas de imagen, pero más que todo en proteger sus redes sociales. Al presidente Uribe siempre, cuando hemos podido no manejarlas como tal, siempre es protegiendo, porque una persona como el perfil del presidente Uribe, hay mucha gente que está tratando de meterse a sus redes, lo que llaman pues hackear, que es vulnerarlas, sacar sus claves y ya usarlas. Hemos dado muchos famosos que hemos manejado. Hoy en día, para contestar tu pregunta, hay muchas herramientas para yo conocer más la gente sin tener necesidad de acceder a bases de datos, que se llaman scrapping. El scrapping es escuchar el ruido en las redes sociales. Con ese ruido uno también puede segmentar y sacar usuarios. Esos sí son procesos y mecanismos que lo legal y lo ilegal, por el tema de Aves Data, que también es diferente en diferentes países. En Colombia, bancos hasta la iglesia, entonces hoy en día todo el mundo, cualquier persona tiene mucha información de uno, y uno piensa que es que lo hackean, uno se está dando la información sin darse cuenta. Si uno lo entrega en sus redes o hacen una fórmula, entonces estás navegando y permites que te den los cookies. Es más eso, y también el término de hacker, si hablamos de una persona que hace maldad, pues la persona hoy en día te pueden secuestrar tu vida a través del internet, que eso es un fenómeno que yo creo que necesita más atención hoy en Colombia, sí, y necesita más legislación también. Señor Escobar, pero ustedes, en lo que han podido estudiar de este tema, ¿han podido probar o hay estudios, evidencia de que todo este bombardeo sistemático de contenidos a través de las redes sociales, de fake news, van calando en la decisión de las personas para escoger una opción, un producto y, en el caso de la política, un candidato? Total, claro. Hoy en día los mismos medios, ellos se han encargado de que las fake news sean más fuertes, porque ellos mismos se encargan de repetirlas. Inclusive tú repites fake news y el término de fake news ya abarca muchas cosas, entonces sí influyen mucho. Y hoy en día la facilidad de crear portales, así sea que el fake news lo descubran a las 2 o 3 horas, el daño lo hacen cuando la gente las ve. Señor Escobar, buenos días. En materia electoral, bueno, quienes estamos en redes sociales pensamos que todo el mundo está en redes sociales, pero la práctica muestra que la gran masa electoral de fuera de redes, aquí es donde me confundo un poco y a ver si usted me ayuda. ¿Cómo se logran cuando realmente quienes están en Twitter y en estas redes pues son minoría? Pues hoy en día el tema del offline y el online, que es un offline, se convierte en un online muy rápido. Ese online se convierte en un que llega al que no es. Entonces, que digas, si no está en red, no se puede influir sobre esa persona, pues, es así. Y hoy los contenidos llegan al offline más rápido que antes, por el online que existe, así sea poco,
pero existe. Hoy en día que se vuelve viral en menos de una hora, ya no hay, es inclusive de pronto más fácil influir sobre ellos. Es otro planteamiento muy interesante sobre este tema del hackeo de las elecciones en Colombia que hemos venido hablando y planteando en estos días. Carlos Escobar, muchas gracias por acompañarnos hasta ahora en la FM, es usted muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos, muchas gracias a todos ustedes. En la FM, las noticias como son. La opinión de Ariel Ávila en la FM. Y nuevamente el departamento del Cauca ha salido a las noticias. El sábado se presentaron combates en Suárez. Las últimas semanas han asesinado a 4 miembros de las comunidades indígenas. En el municipio de Argelia se siguen presentando homicidios selectivos. Y es que el Cauca es un departamento que tiene 3 guerras. Una es la guerra que se vive al sur, en Balboa, Bolívar, Argelia, donde hay una disidencia de las FARC. Mucha población depende de las economías ilegales, está el ELN y al parecer hay una estructura de colombianos pero que se hacen llamar los mexicanos. Otra es la guerra que se vive en el Pacífico Caucano, en López, Demicay, Timbiquí, Guapi, donde literalmente los narcos funcionan como un centro comercial, han franquiciado las playas, las han dividido para que cada cual administre un pedazo de la playa para sacar droga, que envían a Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Y otra es la guerra en el norte, que involucra una estructura del EPL, 2 disidencias de las FARC, el ELN y una serie de estructuras del narcotráfico. Un departamento que nomás vivió la paz durante 2016 y 2017, donde el Estado perdió la ventana de oportunidad y antes de que llegara el Estado llegaron otros actores criminales. En Colombia, Luis Carlos Vélez. La FM cuida de Bogotá. Pacho alerta en la FM. Un muerto y un herido dejó un intento de hurto al norte de Bogotá. Las noticias más importantes de la capital con el hombre que más sabe de Bogotá. Don Pacho, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Luis querido. Para de RCN. Don Pacho, preocupado. Ayer hubo un intento de robo a un banco cerca a Unicentro, ¿verdad? No fue intento, lo robaron. 16 palos se llevaron. 16 millones de pesos. Sí. En el preciso momento en que pues llegaron 2 individuos en una moto, descendieron la misma y posteriormente intimidaron seguridad. Esta corporación financiera ubicada a la altura de la 122 con la 18B, ahí muy cerca de Unicentro. Estos 2 bandidos posteriormente asaltaron las cajas registradoras y asaltaron a la que estaba atendiendo en ese momento. Se llevaron 6 millones, pero en el preciso momento en que salían, agentes externos, porque nos dijo ni la policía ni el vigilante, dispararon contra estos 2. Uno de ellos en el camino al hospital pereció, el otro asistencial. Y ahí es en donde viene precisamente la autoridad que logra identificar el billete, lo recupera y lo devuelve a la corporación financiera. Esto nos dijo el coronel Roberto Sánchez, que es el comandante de la estación de policía de Usaquén. Se nos presenta una situación con una entidad financiera aquí en la localidad, donde unos sujetos ingresan a esta entidad financiera, hurtan un dinero. En el momento de la salida de ellos del establecimiento financiero, hay un cruce de disparos en donde tenemos como resolver y otra persona muerta. No fue nadie ni la policía, es una persona externa que en este momento, con los elementos materiales probatorios, estamos buscando identificar una situación de esta persona que reaccionó. ¿Bravo o no? Los delincuentes, otro era Bogotá. Sí, lluvia de plomo y en la mañana de ayer a plena luz del día, ahí en la 122, que es muy comercial, que usted conoce, entre la 19 y la 15. Claro, uno de los sitios de mayor comercio de la capital, Pacho. Y una serie de almacenes, corporaciones financieras, electrodomésticos, zapatos, los alias CDT y alias Saldo Rojo, quienes estaban asaltando esta Parece corporación chiste, Pacho, financiera. pero es que están buenos los alias. Alias ¿Cómo? CDT. ¿CDT y qué más? Y alias Saldo Rojo. Estos 2 delincuentes que ingresaron a ese lugar, pero mire, ya son 23 los casos de taquillazo o hurto a bancos en la capital del país. Uno 23. reciente, sí, 23 casos. Uno reciente, que usted recuerda también el de La Colina, la semana anterior, ¿no? Sí, claro que sí. Cuando quedaron grabados en un video que no les enciende la motocicleta, el cilindro no les prende. Terrible. Deciden bajarse y ahí alias Hipopótamo
desenfunda un arma de fuego y hace disparos contra la policía que es el lugar. Los agarraron a los dos corriendo al lado de alias finalmente Jirafa. los cogieron. A esos dos sí. Ese video lo vi, se hizo viral. Vi a alias Hipopótamo, perfecto el alias, corriendo detrás de otro señor que es el de la motocicleta. Hipopótamo se baja antes y luego el conductor de la motocicleta, cuando no le prende, va después. Jirafa, salen corriendo estos dos delincuentes y quedan en manos de la policía de Colina Campestre, porque ahí fue en donde ocurrió. Es que son 23 ya los en lo que va corrido de a reporte distrital de seguridad. Sobre el operativo de ayer habló también el segundo comandante de la policía de Coronel Carlos. Continuamos con la investigación, hemos prácticamente hecho un barrido de todas las cámaras, ya tenemos pleno conocimiento realmente sobre los que se presentaron y desde luego la identidad de una persona que se encontró, cuales pues allí desenfundó su arma y desde luego generaron unos disparos, de los cuales que con ocasión a estos dos delincuentes el haberse en su motocicleta y prácticamente tuvieron alrededor de cuadra y media en poder llegar. Cuando prácticamente con arma de fuego llegó la policía, allí se encontraban estas personas con el dinero que habían sacado de allí de esta entidad crediticia, alrededor de 16 millones y desde luego una investigación que todavía no se ha cerrado. 16 millones. La Secretaría Distrital de Seguridad dice que a pesar de que van 23 casos, es un 31% menos que en el mismo periodo de 2018. Siempre manejan esas estadísticas. Don Pacho, muchas gracias por acompañarnos y darnos unos minutos aquí en la FM. Un abrazo, querido Luis Carlos. Estamos, mire, permítame, con sol a esta hora en Bogotá, alumbra el mono Jaramillo, bendito sea el Señor, y sobre los 9 grados centígrados, pero sensación térmica de 7 para estar enruanado. La Cariñosa y la FM cuidan de Bogotá. Don Pacho, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo para todos. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. El dato de Cristina. Doctora Cristina Plazas, su dato sobre lo que está pasando con la terna de la Fiscalía. Luis Carlos, mire, en las últimas semanas se ha especulado mucho sobre la terna para fiscal. Se ha dicho que el presidente la va a presentar muy pronto, pero mire, yo le puedo confirmar que no la va a presentar por varios motivos. El primero, la división de las salas de la Corte de elegir unos magistrados que no caen bien. Otros tienen inhabilidades, pues no van a dejar nombrar los 4 cupos que hacen falta. En la civil, por ejemplo, como en la penal, falta mucho para que nombre. Segundo, hay un poco de afán por parte de algunos magistrados de presionar al gobierno a elegir terna, pues a uno se le cumple el periodo en octubre y al otro en noviembre. Y quieren dejar pues sus fichas puestas como es costumbre. Y a esos afanes no le van a apuntar los otros magistrados y el presidente ya lo sabe. Tercero, una teoría que empieza a coger fuerza. Si el presidente presentara una terna para un año, este periodo de Néstor Humberto terminaría en agosto del 2020 o por un periodo de 4 años. Quiero hacer memoria. Mire, ¿se acuerda que el 15 de abril del 2013, tras un fallo histórico, el fiscal Montealegre terminó el periodo de Vivian Morales, pues el Consejo de Estado determinó que el periodo es personal y no institucional? Entonces el presidente Duque pues es muy inteligente y no la va a presentar, pues esta terna que tanto hablan podría ser elegida solo por un año. Así que Luis Carlos, todavía falta bastante para que presenten la terna. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM Oficial. Carlos Mario Estrada, director del SENA, dio a conocer en la FM por qué la entidad suspendió el proceso licitatorio considerado polémico por más de 720 millones de pesos para modernizar las tecnologías de información de todas las sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje. Señor director, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, un saludo muy especial para usted, sus compañeros en la mesa de trabajo y a todos los radioescuchas en la Nación. Señor Carlos Mario Estrada, ¿qué está pasando finalmente con este contrato para modernizar las tecnologías de la información de las redes del SENA? ¿Está suspendido? ¿Qué está pasando? Luis Carlos, teniendo en cuenta las recomendaciones que el día domingo amablemente nos ha hecho el señor Procurador General de la Nación
el doctor Fernando Carrillo tome la decisión de suspender el proceso para que los equipos técnicos, jurídicos y financieros del SENA y la Universidad Nacional respondan las inquietudes. Adicionalmente, porque una de las observaciones que nos hace la Procuraduría General de la Nación es, por ejemplo, sobre el tema de los oferentes de los equipos tecnológicos. También le he dado la instrucción a los equipos técnicos de la Nacional y del SENA que se reúnan con estas firmas, que escuchen sus inquietudes, que miren que no está claro, en qué debemos aclarar, qué debemos precisar. Entonces, el motivo de la suspensión, Luis Carlos, es uno, responder las inquietudes del señor procurador y reunirnos nuevamente con las firmas tecnológicas y aclarar sus inquietudes. ¿Cuáles son las quejas de los otros oferentes? ¿Cuáles son las quejas en general que presenta la Procuraduría sobre esta adjudicación, sobre este proceso licitatorio? Luis Carlos, hay una que habla del techo presupuestal, que hay varias firmas integradoras, porque recordemos, Luis Carlos, que lo que está haciendo el SENA y la Universidad Nacional es seleccionar un integrador, y esa firma integradora, que en este caso, por ejemplo, en el caso concreto del SENA en este momento, el integrador del SENA en este momento es una alianza entre Telefónica e Indra. Ellos son los que se encargan de negociar todos los componentes técnicos. Entonces, una de las solicitudes del señor procurador, de las solicitudes de aclaración, es el techo presupuestal, que cómo salió la cifra de 739 mil millones de pesos. Sí. Entonces, digamos que la Universidad Nacional hizo un estudio de mercado, se le dijo a estos integradores, señores, estos son los requerimientos técnicos del SENA, ¿por qué no me pasan, para que entiendan los radioescuchas, una precotización o una cotización? ¿Ustedes cuánto piensan que puede valer estos requerimientos técnicos que está solicitando el SENA? Hubo ofertas desde 540 mil, 560 mil millones de pesos hasta 1.4 billones de pesos, si mal no recuerdo, Luis Carlos. Sí, ¿qué hace la Universidad Nacional? Hace un promedio, estudia con detenimiento las diferentes, con base en ese estudio de mercado, las diferentes precotizaciones que hicieron los integradores y define un techo presupuestal. El techo presupuestal son 739 mil millones de pesos. Eso en español es hasta ahí es que se puede pagar. Hasta ahí, Luis Carlos. Entonces, ¿por qué? Porque hasta ahí se puede pagar. ¿Qué están haciendo los integradores en este momento? Negociando con las firmas de tecnología, obteniendo unos precios bien interesantes para que sus ofertas, una vez que las presenten al SENA y sean analizadas por el SENA y la Nacional, pues sean las más competitivas. Ese es el techo. De ahí para abajo, seguramente los integradores están buscando negociaciones con las firmas tecnológicas para presentar un precio inferior a esos 739 mil millones de pesos, cifra que fue respaldada por el Ministerio de Trabajo, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda. Director, aquí hay varias cosas que nos asaltan, digamos, la curiosidad y son una suerte de preguntas. Usted habla mucho de esos integradores tecnológicos. ¿Eso para qué sirve y eso en qué representará, digamos, beneficio para el SENA? Punto 1. Punto 2, ¿cuál es el objetivo de meterle toda esa plata a ese llamado integrador tecnológico? Y lo más importante es, pero lo tiene que decir, ¿quiénes son los lobistas de Huawei en el SENA? Espérame un segundo. La primera, integrador. Sí, señor. La segunda... ¿Cuál es el objetivo de la licitación? ¿Qué es un integrador? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y quiénes son los lobistas de Huawei en el SENA? Sí. Esas tres preguntas son muy importantes. Primero, el integrador es una figura que se viene usando en el mundo del sector privado y en el mundo del sector público. En este momento, por ejemplo, ¿quién es el integrador del SENA? Se los dije, Telefónica e Indra, que entra a negociar con los operadores tecnológicos, porque esa figura es importante. Miren lo que pasaba, lo que sucedía, lo que sucede. Ustedes han esperado que se cayó el sistema. Entonces uno empieza a hacer fuerza, el sistema está muy lento, el sistema no funciona, no tenemos acceso a internet, y uno empieza a averiguar, señores, se cayó el sistema, hombre, eso es un problema de software. Uno va donde las firmas de software y las firmas, no, el software nosotros está corriendo perfectamente. Eso es un problema de base de datos. Uno va donde la firma de bases de datos y todos, cada uno empiezan a defenderse y a pimponearse. No, mire que la base de datos está corriendo. No, es un problema de conectividad. Entonces, señores, se te cayó, no me está suministrando el suficiente ancho de banda para poder accesar a internet. El problema es suyo de conectividad. Y empiezan a uno, Luis Carlos, a pimponearlo, y uno al final no se da cuenta quién falló. Se reúnen en la noche, suben el servicio al otro día. Pero eso es centralizar todo ese sistema en un responsable. Para que haya un front, una empresa que me responda por todo. Señor, usted verá y decida
quién tuvo la falla, pero usted, integrador, me paga, porque hay unos acuerdos de niveles de servicio que dicen que cuando el servicio se deteriora y no cumple el 99.99% de la calidad en el servicio, usted paga. En este momento ese es el integrador, ese es el famoso integrador. Ese es el famoso integrador. Perfecto. Lo otro, ¿cuál es el objetivo? Un buen servicio. O sea, el integrador tiene que garantizar que el servicio sea de calidad, que los componentes tecnológicos sean los más avanzados para brindar un muy buen acceso, un acceso, por ejemplo, muy generoso para los 7 millones de colombianos que anualmente se forman en el SENA, que cada una de esas personas, cuando entre a un centro de formación del SENA, el servicio sea maravilloso. El anterior contrato, por ejemplo, no tenía redundancia, es decir, se caía la internet por una vía, nosotros no teníamos cómo subirla por otro mecanismo. Ustedes saben que hay varias vías a través de la movilidad, pero el servicio de internet se puede prestar de diferentes formas. En el contrato anterior, eso no está, en este contrato ya está. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Brindar un excelente servicio. Con respecto al tema de Huawei, hombre, nosotros, al menos lo vistas al interior del SENA, yo no conozco. Sí. Huawei y el SENA no negocia con Huawei, negocia es el integrador. Nosotros no tenemos nada que ver con esas firmas chinas. Yo sé que esto se ha dado coyunturalmente, esta licitación se ha desarrollado coyunturalmente en un enfrentamiento muy duro entre las dos superpotencias, pero al interior, si Huawei, ¿qué me va a buscar a mí? Huawei debe estar buscando ese integrador y debe estar negociando con el integrador, como lo mismo como Arista, como Cisco, como Juniper, como Hewlett Packard, como Stren, como todas las firmas multinacionales. Aquí, doctor Carlos Mario. Entonces, el SENA tiene al integrador que es Telefónica. Telefónica e Indra en este momento. Y los dos salieron a buscar cómo mejorar el sistema. Los dos, con un techo de 720 millones de pesos. Cuando ganaron la licitación, salieron a buscar con los... el negocio, esta licitación, como para que entiendan mejor los radioescuchas, Luis Carlos, y ustedes en la mesa de trabajo, tiene 4 grandes componentes. Conectividad. A ver, ¿quiénes brindan los servicios de conectividad en el país? Tigo Une, Telefónica y, claro, que es la firma mexicana actualmente nos está prestando el servicio de conectividad. Entonces, digamos que ese es uno de los grandes componentes, de los más rentables y de los que demanda más recursos de esos 739 millones de pesos. Lo otro, los servicios en la nube. ¿Quiénes prestan servicios en la nube, Luis Carlos? Pues las firmas americanas. De ahí no va a salir. ¿Cuáles son las mejores firmas que prestan? Pues ahí está Amazon, ahí está Microsoft, ahí está IBM, ahí está Google. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros estamos orientando el negocio hacia las firmas estadounidenses para que se me gane, que esa es otra parte muy rentable de esta licitación, hacia las firmas americanas. No, si ellas son las mejores. El integrador tiene que estar negociando con esas firmas todos los servicios en la nube, es decir, todos los servicios que permitan que los programas del SENA estén en la nube y que cuando un aprendiz lo quiera bajar a su celular, a su tableta, a su computador, cuando está en el bus, cuando está en su casa, lo puede hacer. Eso es modernizar los sistemas del SENA para que los jóvenes puedan tener acceso. Finalmente el integrador es el que toma esa determinación con qué empresas que se va. Exactamente. ¿Qué he hecho? Porque fue uno de los requerimientos de la Procuraduría. Hombre, algunos operadores tecnológicos y algunos integradores están diciendo que estas firmas tecnológicas son muy limitadas, que debería haber una mayor pluralidad de oferentes de firmas tecnológicas, que le he dicho yo a la Universidad Nacional. Señores, vea, esta semana no solamente vamos a aclarar las dudas de la Procuraduría General de la República, sino que, señores, les solicito inmediatamente empiecen a sentarse con esas firmas que tienen inquietudes. Por algo están escribiendo. Unas firmas están escribiendo, Luis Carlos, en el sentido, estamos listos para participar, varias firmas, pero otras me han dicho, hombre, tenemos reserva, no hay suficiente pluralidad de oferentes, técnicamente esta licitación es muy exigente, ese precio techo, hermanos, son muy pocas las que van a poder cumplir con ese precio techo, es muy exigente. Entonces, ¿qué le he dicho yo a la Nacional y a los técnicos del SENA? Hombre, reúnanse con esas personas, escúchenlos, aclaren sus inquietudes. Yo lo que quiero es aceptar, yo no quiero, por eso suspendí el proceso, Luis Carlos. Yo como voy a poner a violentar y a forzar un proceso. No, señores, se me sientan y ya hoy le debemos contestar al procurador las observaciones que nos planteó, y se me sientan con todos los operadores tecnológicos. Escúchenlos, escuchen sus inquietudes y traten de resolvérselas.
Doctor Estrada, yo tengo varias preguntas. La primera, usted está hablando que acogió las observaciones de la Procuraduría, pero en un primer momento no lo hizo y por eso sacó la licitación. Y esa fue la gran crítica que hizo la Procuraduría. Lo que pasa es que este escándalo se fue creciendo y por eso al final tomaron la decisión de no, pues, de suspender el proceso. Me pregunta Cristina. Sí. Cristina, un saludo muy especial. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Cristina, nosotros recibimos inicialmente 10 observaciones por parte de la Procuraduría General de la República, de las cuales 3 de esas observaciones generaron adendas en los contratos licitatorios. Para que entiendan los radioescuchas, Cristina, adendas son modificaciones. De esas 10, 3 generaron modificaciones en los pliegos de licitación y las otras fueron aclaraciones que hicimos a la Procuraduría. A mí me encanta que la Procuraduría esté pendiente. De hecho, Cristina, quien le solicitó a la Procuraduría en el mes de mayo que me reuní con el doctor Juan Carlos Cortés, fui yo. Yo fui a la Procuraduría y le dije, señor procurador, señor viceprocurador, doctor Juan Carlos, necesito que me acompañen en esto. He invitado a las deberías, le he dicho a la Contraloría General de la República, venga, quiero que estén pendientes en esto. Entonces, con respecto a la inquietud, Cristina, fueron aclaradas, fueron respondidas, 3 generaron adendas, es decir, modificaciones en los pliegos, las otras 7 fueron aclaradas y las 4 que nos hicieron en el día de ayer, la doctora Liliana Caballero, hoy mismo se las vamos a responder y la idea es sentarnos este resto de semana con la Procuraduría y aclararlas punto por punto. Y vuelvo a repetir, di la instrucción muy clara a la Universidad Nacional que necesito que se vuelvan a reunir con estas firmas técnicas que están manifestando inquietudes. Y respondiendo la pregunta, hombre, al interior de SENA no hay lobistas de Huawei, es que los lobistas de Huawei y los equipos técnicos de Huawei se deben estar entendiendo, es con los integradores, porque con ellos es que van a construir la propuesta que le van a presentar al SENA. Ahora, señor director del SENA, Carlos Mario Estrada, con todo lo que se habla internacionalmente, sobre todo Estados Unidos, sobre Huawei, sobre las posibilidades de que esa empresa, eso es lo que dicen los gringos, lo que uno lee en los periódicos, que esa empresa trabaja con el gobierno chino para hacer monitoreo, hackeo, supervisión, mejor dicho, todo lo que usted quiera para meterse en los gobiernos y espiar gobiernos. Eso es lo que dicen los artículos. Con esa sospecha, ¿no? Con la diferencia entre Estados Unidos y China comercialmente actualmente nosotros metidos con unas empresas chinas por un contrato tan grande. Luis Carlos, yo sé y soy consciente que esa rivalidad actual entre esas dos superpotencias pues le ha generado ruido a este proceso. Yo he manifestado que recibí a una delegada de la Embajada de los Estados Unidos donde me planteó esas mismas inquietudes, pero yo no puedo vetar ninguna firma, sea china, sea europea, sea mexicana. El SENA, mientras no haya un juez, mientras no haya una persona que diga que Huawei ha tenido malos comportamientos, pues yo no puedo vetar a ninguna firma de ninguna parte del mundo. Eso se lo expliqué a la funcionaria de la embajada norteamericana, le expliqué lo que le acabé de decir. Miren, adicionalmente, de las partes más rentables de esta licitación, seguramente, por ejemplo, bases de datos, hombre, deben estar negociando los integradores con Oracle, es que Oracle es el mejor. Entonces yo estoy prefiriendo a Oracle, o la Universidad Nacional impulsó o definió los pliegos para que Oracle se ganara todo el negocio, que es muy rentable también de bases de datos. No, es que Oracle es el mejor y seguramente los integradores se están encontrando en Oracle esa firma que satisface todos los requerimientos técnicos que está demandando el SENA. Director, se han presentado varias denuncias y una de ellas es que los directivos de Huawei, o de Huawei, como se produce, era director de tecnología del SENA. ¿Esto es cierto? Sí, Cristina, efectivamente hay un funcionario, no sé si es directivo, pero sí hay un funcionario que fue jefe de sistemas del SENA, pero salió en el 2015. Ese señor no tiene nada que ver con nosotros, adicionalmente Huawei no negocia con el SENA. Y yo sí te digo algo, Cristina, ese sector de las telecomunicaciones de Colombia, digamos que el número profesional es reducido, y uno cada rato se los encuentra en diferentes empresas, pero eso, pues el SENA ¿qué tiene que hacer ahí? Nada, no, pero director, ese señor
Dime. Director, uno no puede decir que no tiene nada que ver porque no estamos hablando que la persona estuvo en el SENA en el año 2012, estamos hablando que estuvo hace 3 años en el SENA y que además... Salió en el 2015, exactamente, hace 4 años. Bueno, 3, 4 años. Y además sabiendo que este proceso ha tenido problemas de años anteriores. En la administración de Alfonso Prada también fue denunciado este contrato por presuntas irregularidades. Entonces, ese era el director que estaba en esa administración y ahora pues está denunciado que porque hizo parte de este proceso y pues que tenía intereses en el SENA por haber sido director de tecnología. Sí, Cristina, pero desde el punto de vista del SENA yo no puedo definir cuál es la carrera profesional de ese señor. Ese señor seguramente encontró que en esa empresa satisfacían sus aspiraciones salariales, su proyección profesional. Yo ahí tengo muy poco manejo. Pero tuvo que ver con el proceso. Mire, la pregunta importante es, ¿tuvo que ver con el proceso? No, con este proceso absoluto. Es que Huawei no negocia con SENA. Huawei debe estar negociando con los integradores, que seguramente con ellos, con todos se ha sentado, como las otras firmas que les mencioné, claro. H3C, Arista. Pero, Cristina, entiéndeme, ¿yo qué tengo que ver con que un señor que hace 4 años trabajó con el SENA, en este momento está trabajando en Huawei? Y ese mundo profesional de la tecnología es muy reducido en Colombia. Uno se los encuentra cada 3, 4 años en diferentes empresas tecnológicas. Yo no tengo nada que ver ahí, y tampoco puedo hacer nada, pues, como, no, es que ese señor no puede estar en Huawei. No, él tiene derecho a buscar su vida laboral, a labrar su vida laboral en la empresa que él considere pertinente. Vuelvo a repetir, salió en el 2015 y el SENA no negocia con Huawei, negocian los integradores. Profesor Fernando Quijano tiene pregunta. Sabe que hablando aquí con algunos conocidos cercanos al SENA, me dicen que claramente es una actualización tecnológica que necesita el SENA, pues cuenta con más de 7 millones de aprendices y que este es un tema bastante serio, pero que esa es la joya, la corona de todos los directores del SENA. Es decir, que todos llegan con sus asesores, que llegan con sus empresas detrás, es decir, que siempre ven el SENA como la gallina de los huevos de oro y que este es el huevo de oro, y que realmente siempre este contrato debería de hacerse de manera transparente al país. Por fortuna, el procurador Carrillo le ha puesto el dedo en la llaga y el director pues de turno del SENA tiene que salir a dar estas explicaciones. Pero ojo con este contrato, es lo que me dicen internamente del SENA. Es que, doctor Carlos Mario, escuchándolo y analizando un poco pues lo que usted nos está contando y partiendo obviamente del principio de buena fe en sus respuestas, uno dice, un contrato tan grande como este, que origina en el SENA, es tercerizado a una compañía que cumple una función. Y esa compañía hace lo que quiere con esa contratación que es enorme y millonaria, 739 mil millones de pesos. Esa compañía hoy se llama Telefónica. Si Telefónica se la da a X, Y o Z, pues entonces el SENA dice, yo no fui, fue Telefónica quienes son los que manejan eso, yo no tengo nada que ver con eso, pero claro que tiene que ver. Imagínense todo ese platal que termina beneficiando o perjudicando las funciones del SENA. Fernando, la primera inquietud es un contrato que le sirve mucho al SENA. Digamos que en el SENA se presenta una gran obsolescencia tecnológica en el componente de software y en el componente de hardware. Entonces, la idea con este contrato es modernizar al SENA. Con respecto a que es uno de los contratos más importantes indiscutiblemente que firma en el SENA, con respecto a los entes de control, es que yo solicité el acompañamiento de los entes de control. Le estoy también, desde el día de ayer, estoy hablando con el doctor Julio César Cárdenas, Contralor delegado en materia social. Contralor, venga y acompáñenme. Le estoy diciendo a las veedurías ciudadanas, hombre, vengan y pónganle cuidado a esto. Yo le solicité el acompañamiento a la Procuraduría y me encanta que ustedes los medios estén sobre esta contratación. Esto lo queremos hacer apegados estrictamente a la normatividad, dando todas las explicaciones que sean necesarias a los operadores, a las firmas de tecnología, a los medios de comunicación. Me encanta que ustedes estén sobre este proceso. Lo único que yo quiero es acertar y que este contrato beneficie a 7 millones de colombianos que anualmente pasan por los centros de formación del SENA. Y lo que usted dice, ojalá se dé y así sea, pero queda también la sensación de que, caramba, tuvieron que salir el resto de compañías a levantar, a escribir cartas, a levantar la mano,
a llamar a la Procuraduría, a hacer este escándalo en los medios de comunicación para que ahora sí vengan todos y miren lo que tengan que ver, recomienden lo que tengan que recomendar y actuaremos como nos dicen. No fue una situación y por eso suspendí el contrato, Luis Carlos. Es que yo acá venga, esto no está, ¿para qué vamos a forzar esta revisión y este acompañamiento, señor director? Cuando se armó el escándalo. Sí. Pero venía escuchándolos a ellos y yo le venía diciendo, porque también recibí firmas de otras empresas multinacionales que me dijeron, hombre, nosotros consideramos que el techo presupuestal es apropiado, nosotros consideramos que las condiciones están dadas para participar. Firmas multinacionales también muy representativas que me manifestaron que estaban listas a participar. Es decir, recibimos inquietudes de unas, esto está muy sobredimensionado, las necesidades tecnológicas del SENA son muy altas, ese techo presupuestal es muy exigente para nosotros, pero también firmas tan representativas como el Corte Inglés, firma española, como Telefónica, que me dice que hay otras 40 firmas que están listas a participar, también me manifestaba, hombre, nosotros vamos en este proceso, queremos participar, queremos seguir siendo los integradores. Cuando el señor procurador me hace la sugerencia, yo le digo, perfecto, paremos esto hasta que haya las aclaraciones, hasta que todo el mundo sienta que hemos resuelto las inquietudes, sienta que hemos aclarado sus observaciones, la Procuraduría, estamos sentados dialogando con cada uno de estas firmas que han planteado inquietudes. Hay inquietudes como, por ejemplo, el techo presupuestal. Esa es una que han planteado estas firmas que han escrito, el techo presupuestal. Es que es muy bajo el techo presupuestal para las exigencias técnicas, para los requerimientos. Yo lo que planteo es, hombre, pero eso se construyó con ellos, pero los vamos a volver a escuchar, pero eso se construyó directamente con los integradores que desde el principio estaban interesados en participar en esta licitación. Director, se presentaron observaciones no solamente de la Procuraduría, sino también de otras entidades del gobierno. Por ejemplo, Colombia Compra Eficiente no está de acuerdo en que usted hubiera abierto la licitación sin tener en cuenta los acuerdos macro. Y no solamente es Colombia Compra Eficiente, sino también Mintic. Entonces, si Mintic tiene muchas observaciones y se supone que son los que saben del tema de tecnológico en el gobierno, ¿cómo no atender las observaciones de esta entidad? Digamos que Mintic no ha participado, María Cristina, en este proceso. Con Colombia, ojalá pudiéramos haber hecho esto por Colombia. Con ellos nos sentamos y se llegaron básicamente a unas conclusiones. Digamos que hay unos servicios que están dentro de los acuerdos marcos de precios analizados y que podríamos haber contratado a través de Colombia Compra Eficiente. Hay otros servicios que no están dentro de los catálogos de los 3 acuerdos de precios que maneja actualmente Colombia, analizados Colombia Compra Eficiente, pero pueden incorporarse hacia el futuro en ese catálogo de precios. Y hay otros, Cristina, que definitivamente se salen del contexto de los acuerdos marcos de precios, pues no cuentan con las características técnicas uniformes. Sí, director, pero en la carta permiten ser incluidos como parte de los acuerdos marco. Entonces, tienen unos productos, de hecho, nosotros con Colombia, a Colombia Compra todo el combustible que consume los carros del SENA, todo es con Colombia Compra Eficiente. No, pero todo es para este proceso. Todo lo que es aseo y cafetería, todo lo que son computadores. En este proceso en especial, al haber una gran complejidad técnica sobre algunos de los requerimientos del SENA estructurados por la Universidad Nacional, no están considerados dentro de esos acuerdos que maneja Colombia Compra Eficiente. Director, pero déjeme ahí agregar un tema. Cristina. Director, déjeme ahí. La carta que le envía Colombia Compra Eficiente lo que le dice es que la mayoría de los servicios sí estaban dentro de los acuerdos macro, pero que peor aún, quien estructuró todo este proyecto o todo este proceso fue la Universidad Nacional y que no asistió a una sola reunión con Colombia Compra Eficiente y con Mintix. Esto es lo que le contesta a usted Colombia Compra Eficiente. Entonces, lo que nos está diciendo no concuerda con la realidad o con lo que está diciendo Colombia Compra Eficiente. Yo ayer estuve reunido, Cristina, con los directivos de Colombia Compra Eficiente, estuvimos reunidos con el doctor Víctor Muñoz y la conclusión es por la integralidad de los servicios. O sea, uno le compra a Colombia Compra Eficiente cuando el 100% de los servicios están dentro de los catálogos de los acuerdos marcos de precios que maneja Colombia Compra Eficiente. Aquí no estaba el 100% por esa integralidad que está solicitando el SENA y que viene manejando el SENA en los últimos años. Por ese motivo, Cristina, no hicimos uso de ese
mecanismo que utilizamos para la compra de muchos otros insumos que necesita el SENA para desarrollar sus programas. Pues señor director del SENA, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM y por explicarnos este contrato. Ojalá esto se aclare, ojalá esto termine bien porque es un platal y el SENA es una entidad que los colombianos quieren, aprecian y necesitan mucho. Gracias señor Carlos Mario Estrada, director del SENA, por darnos unos minutos en la FM. Luis Carlos, con mucho gusto, muchos éxitos, feliz día. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM Oficial. El profesor Ken Simonson se refirió en la FM a la encuesta publicada por la Asociación Nacional de Economistas de Negocios, NABE, la cual asegura que casi 3/4 partes de los economistas estadounidenses esperan una recesión para 2021. Mr. Simonson, thank you very much for being with the FM. Good morning. Good morning. Quisiera preguntarle al señor Simonson si realmente se ve una recesión en el mediano plazo que nos tengamos que preocupar en América Latina y en el resto del mundo. Mr. Simonson, we would like to know, how do you see this term recession? Is this something that we're going to foresee, that we're going to experience at the midterm? No, personally, I think that recession is far off. This is a survey that the National Association for Business Economics conducts twice a year, and the expectation for a recession has moved back from 2020 to 2021. No, personalmente creo que no. Y con base en una encuesta que hace el Centro Nacional de Economía, que se hace 2 veces por año, se ha retrocedido con este tema de la recesión del 2020 al 2021. Y tal vez la pregunta aquí es, entonces, a pesar de este survey, ¿por qué se siente un ambiente negativo, triste en la economía estadounidense? Mr. Simonson, so why is it that we now kind of perceive that there is this sentiment of a slowdown in the U.S. economy? That is right. I think there is a widespread expectation that both the U.S. economy and the global economy are slowing down, but we still expect to see growth, just slower growth. Es correcto, y entiendo que hay como una sensación que la economía estadounidense está slowing down. Se está desacelerando. Gracias. Sí. Desde esa excepción, básicamente lo que puede pasar es que crezca con menos énfasis, pero no necesariamente una recesión. Sigue creciendo, pero no es una recesión. Exacto. Quisiera preguntarle al señor Simonson si esta fortaleza de la economía de Estados Unidos tiene que ver con el presidente Trump y si esa expectativa de un freno económico obedece a la guerra comercial entre los dos países. Mr. Simonson, is this pseudo growth in the United States part of President Trump's economic policies? Has he done things to strengthen the U.S. economy, to have it in this environment? The majority of respondents to this survey think that the trade policy and immigration policy that this administration has followed have been damaging to U.S. growth, that we would have had stronger growth without the tariffs and the retaliation that other countries have engaged in against U.S. tariffs. La mayoría de las personas que han respondido a esta encuesta creen que las políticas del gobierno Trump, tanto de intercambio de negocios y la política migratoria, han justamente dañado el crecimiento, que ha generado crispaciones con otras naciones que, de estar más alineadas, hubieran contribuido a un crecimiento más grande. Óigame, doña Uchi, ¿sabe que es muy interesante conocer la opinión del señor Simonson, de la Asociación Nacional de Economistas de Negocios, sobre si esperan que Estados Unidos, que la Reserva Federal baje más las tasas en septiembre y de qué manera la revaluación de las monedas emergentes contribuye a una recesión en la región? Luis Carlos, necesito tu ayuda. Sí, porque los términos económicos no son... Sí, no hay ningún problema. Gracias. No hay ningún problema. Mr. Simonson, what's your expectation about interest rates in the future?
both personally and reflecting the results of the survey, it appears that the Federal Reserve will keep rates at their current level or perhaps bring them down a little bit, not the drastic reduction that President Trump says he wants. Bueno, la idea es que las tasas se mantengan igual o bajen un poquito, pero no la bajada drástica que el presidente Trump dice que quiere. Sí, y la otra pregunta que estaba tratando de hacer el profesor Fernando Quijano, más o menos es, ¿cómo se puede interpretar el fortalecimiento del dólar internacionalmente? Si es que esa búsqueda de la gente hacia el dólar es porque está esperando que la economía global se afecte. ¿Cierto, profesor Quijano? ¿Es más o menos por ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Muy bien, menos mal. Mr. Simonson, how can we interpret that the dollar is strengthening itself against other currencies, or the other way around, the appreciation of local currencies? Is this a signal that people are trying to find refuge under the dollar, waiting for the world economic behavior to slow down? Well, the survey respondents definitely expect global economic growth to slow down. Last year, that growth was 3.6%, and most of the respondents in this survey expect growth to be less than 3.25% in 2019. So it is likely that other countries are reducing their interest rates in order to keep that slowdown from getting worse. Bueno, según la encuesta, la mayoría de la gente espera una desaceleración de la economía. El año pasado fue un 6.3% y se espera que este año, en el 2009, sea de un 3.25%. A raíz de esto, otros países lo que están haciendo es bajando las tasas. Pues hay que agradecerle al señor Simonson por esta entrevista, explicarnos un poco qué está pasando en la economía de Estados Unidos y cómo nos puede afectar. Mr. Simonson, thank you very much for having the time to talk to us. I'm happy to do it. Please call again if you'd like. We appreciate it. Thank you so much. Mantenga la FM en Twitter. Síganos. @LaFM. La FM. Kanner Eller, director general de la revista deportiva Sócrates, habló en la FM sobre la llegada de Falcao al Galatasaray de Turquía. Mr. Eller, thank you very much for being with the FM. Good morning. Thank you for having me on this broadcast. Thank you very much. What do we know about Falcao Garcia and his soon arrival to Galatasaray? Is that true? Yes, because today the club also we are waiting the club's official announcement, official Twitter maybe announcement, because Monaco bought Islam Slimani, another striker, and during 1 month the Galatasaray make an agreement with Falcao, but we are waiting to decide to Monaco, because Leonardo Jardim, the technical director of Monaco, didn't want to let Falcao to go Galatasaray because he need 2 strikers. Now he got his second striker with Slimani, and Galatasaray will get Falcao today or tomorrow. I think they will make an announcement. Bueno, sí, estamos esperando de hecho el anuncio oficial del club después de que se hizo la transacción entre el Mónaco y el Galatasaray en el cual se dio un jugador. El tema es que el Mónaco en su momento no quería dejar ir a Falcao porque necesitaba 2 delanteros, pero en teoría ahora estarían dispuestos a hacerlo. Así que lo que nos está diciendo es que están esperando el anuncio oficial, probablemente a través de la cuenta de Twitter del club. Noticia importante, ya dan por hecho en Turquía que hoy, en las próximas horas, el club turco va a anunciar la llegada de Falcao García al Galatasaray. Voy a preguntarle al señor Eller, que es el director general de la revista deportiva Sócrates en Estambul, en Turquía, si esa es una buena noticia para el Galatasaray. ¿Cómo ven ellos la llegada de Falcao García? Mr. Eller, is this a good news for Galatasaray? How do you think people are going to receive this story? Recent years in Turkish football, we have a big problem, economical problem, because the currency of dollar and euro is higher than 3 years ago,
And because of that, the debts of the clubs are bigger than 4 or 5 years ago. But Galatasaray, last 2 years champions of Turkey, and also going to Champions League, gain a big advantage, give a big advantage to Galatasaray to make this kind of agreements with the more popular football players, because Falcao also will want to play in Champions League with Galatasaray, and also Galatasaray also make more money when the club going to the Champions League. Because of that, Galatasaray will gain more popularity in Europe with Falcao, and also they need a good striker. Now they get a very good striker with Radamel Falcao. He's very popular in Europe, and also Galatasaray is one of the biggest clubs in Turkey, and also very known in Europe. I think it's a good match. In Champions League, we will see this year Falcao's goals, I think, with Galatasaray uniform. Bueno, el fútbol turco durante varios años ha venido sufriendo un problema económico por el tema del dólar, del euro, por cómo se ha encarecido, motivo por el cual la gran mayoría de los clubes están sumergidos en deudas y les ha costado mucho poder comprar jugadores populares. Sin embargo, el Galatasaray, por los campeonatos que ha ganado, por ser parte de la Champions, tiene una ventaja y por eso tiene más dinero y logra comprar jugadores tan populares como Radamel Falcao. Lo que nos está diciendo es que básicamente termina diciendo que está seguro de que este año o el próximo año en la Champions se van a ver los goles de Falcao en el Galatasaray. Uchi, ¿qué se sabe del monto de la negociación? Porque ha habido muchas especulaciones en el sentido de que Falcao va a llegar a ganar mucho menos al Galatasaray de lo que ganaba en el Mónaco. Do you know anything about the amount of money that Falcao is going to make at Galatasaray? Because there's been talks about how he's going to be earning much less than he did or he does in Monaco. Yeah, there are rumors, not official, announcement about the fee of the transfer fee of the Falcao, but they are saying that 4.5 million euros in a year. They are saying, but this is not official information. Bueno, son rumores, no hay nada confirmado, no hay nada seguro, pero se está hablando de 4.5 millones de euros al año, 4.500.000 euros al año. Yes, and also Galatasaray will pay to Monaco, I think 6 or 7 million euros, but this is not an official numbers. Y además el Galatasaray le estaría dando al Mónaco entre 6 y 7 millones de euros, pero nos recuerda que esto no es oficial, que estos son puros rumores. Pues le agradecemos al señor Caner Eller, editor general de la revista deportiva Sócrates en Estambul, en Turquía, por recibir esta llamada acá en la FM. Mr. Eller, thank you very much for having the time to talk to us. I thank you, and also congrats with the yellow jersey of Egan Bernal, because I commented cycling in Eurosport, and it was a very good journey with Egan Bernal. Congrats to Colombia also. Muchas gracias, está dándonos felicitaciones por Egan Bernal y por su victoria en el Tour de Francia. Mr. Eller, thank you very much, and we hope to see you soon in Istanbul, in Turkey. Watching Falcao García at Galatasaray. Thank you very much. You're welcome all the time. Thank you very much. Thank you. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes en la FM, las noticias como son.